Bueno, pues muy buenas noches. Les damos la bienvenida a las pláticas de todos los miércoles a las 20 horas y estamos ya aquí listos y presentes para la conferencia del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Salvador Curiel Ramírez del Instituto de Astronomía de la UNAM, que nos hablará de exoplanetas, una vieja nueva manera de encontrarlos. Y bueno, vamos a dar una semblanza del doctor Salvador Curiel Ramírez. El doctor Salvador Curiel Ramírez es investigador titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1995 y ha estado en diversos puestos académicos administrativos. Entre ellos, fue jefe del Departamento de Astrofísica Computacional, jefe del Departamento de Astrofísica Teórica y secretario académico del Instituto de Astronomía. El doctor Curiel realiza investigación principalmente sobre el nacimiento y juventud de las estrellas de baja y alta masa, área de larga tradición en astronomía en nuestro país, y que él y otros astrónomos mexicanos han realizado contribuciones fundamentales. También ha llevado a cabo estudios de remanentes de supernova, estrellas evolucionadas y el estudio de la polarización de jets extragalácticos. En la última década ha incursionado en la búsqueda y caracterización de exoplanetas. Para su investigación ha utilizado diversos telescopios, incluyendo el Atacama Large Millimeter Array, el ALMA, el Submillimeter Array, SMA, el Very Large Array, VLA, y el Very Long Baseline Array, VLBA, el telescopio espacial Hubble y telescopios ópticos e infrarrojos. Asimismo, ha desarrollado códigos numéricos que le han permitido extender sus estudios de diversos fenómenos astronómicos. Así es de que el día de hoy la Sociedad Astronómica de México se viste de gala y vamos a darle la bienvenida al doctor Salvador Curiel Ramírez. Bienvenido, doctor. Esta es su casa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí y gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Yo les voy a hablar sobre exoplanetas. En particular, les voy a platicar un poco sobre las distintas técnicas que se utilizan para buscar los exoplanetas y voy a hablar de algunas características de estas técnicas y qué cosas buenas tienen y algunas cosas malas. Bueno, malas entre comillas, o sea, que tienen todas las técnicas tienen sus problemas. Y al final voy a hablar sobre una técnica que, de hecho, fue la primera que se utilizó para buscar exoplanetas, pero no había dado buenos resultados hasta hace poco. Por eso puse el título de una vieja nueva manera de encontrarlos, porque esta nueva técnica o esta vieja técnica promete mucho. Se espera que se encuentren miles de planetas utilizando esta nueva técnica. Entonces, bueno, déjenme empezar nada más haciendo un resumen rápido. A la fecha se han encontrado más de 5,000 planetas confirmados y varios miles de planetas que son candidatos, lo cual quiere decir que todavía no se han confirmado, pero ya son probablemente planetas ya detectados. Entonces, ya estamos hablando de miles de planetas. Esto ha evolucionado muy rápido en los últimos 25, 27 años y seguirá evolucionando con los nuevos telescopios que se están construyendo y se están empezando a utilizar, como por ejemplo el James Webb Space Telescope. Pero también está, por ejemplo, Gaia, que es un satélite que tiene no mucho tiempo, unos pocos años en órbita, y también se espera que ayude mucho a la detección de planetas. Pero bueno, las técnicas principales que se han utilizado son, yo imagino que todos las conocemos, la primera fue velocidad radial, que fue con la que se descubrió el primer planeta girando alrededor de una estrella tipo solar. Y durante varios años fue la única técnica que daba resultados. Y después, poco a poco, empezaron a aparecer otras técnicas. Y la técnica de tránsito la rebasó y por mucho en los últimos años. Ahora es la que domina, es con la técnica que se han encontrado más planetas
en las últimas 15, 20 años casi. Y luego hay otras técnicas que todavía no dan buenos resultados, pero ya están dando algunos resultados, como imagen directa, que para mí es la técnica probablemente la más importante porque es la que nos va a permitir ver directamente a los planetas. Y luego hay otras técnicas que son medio exóticas, como lentes gravitacionales, que eso, la verdad, yo no las entiendo y mejor no me meto con ellas. Y luego hay técnicas como astrometría, que esta fue la primerita que se utilizó y apenas, como pueden ver en la pantalla, se han encontrado 4 planetas. Entonces, y estos son encontrados en los últimos años. Entonces, apenas se está empezando a dar resultados. Entonces, ¿cómo funcionan estas técnicas? Velocidad radial, casi todas las técnicas son indirectas. Esto quiere decir que lo que vemos es a las estrellas, no a los planetas. Solamente hay una técnica con la cual se ve directamente al planeta y esa es imagen directa. Entonces, en el caso de velocidad radial, lo que se observa es el espectro de la estrella, como el que se ve del lado izquierdo. Por cierto, déjame ver si puedo arreglar lo del apuntador, para hacerlo más fácil. Aquí está. Entonces, esto no es real, pero se parece mucho a los espectros de las estrellas. Entonces se ve que hay la luz que proviene de la estrella, que es un continuo, pero además bandas, son como líneas oscuras, que son líneas en absorción, que es producido por átomos y moléculas que están en la estrella. Entonces, lo que se hace es, se conoce muy bien, con mucha precisión, la posición de estas bandas o de estas líneas, y entonces conocemos la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, si la estrella se mueve, el espectro se mueve hacia el rojo o hacia el azul por el efecto del corrimiento al rojo. Y esto es lo que se usa para poder buscar los planetas. Si hay una compañera girando alrededor de la estrella, esto hace que la estrella gire alrededor del centro de masa. Y entonces esto hace que el espectro se mueva hacia el rojo o hacia el azul. Y entonces lo que se hace es traducir el cambio en la longitud de onda a cambio en velocidad. Y entonces uno termina con algo como lo que se ve del lado superior derecho, que es cómo cambia la velocidad de la estrella como función del tiempo. Y este perfil que se muestra aquí es el que se usa para poder determinar qué tipo de compañera puede tener la estrella. Aquí les muestro un ejemplo. Del lado izquierdo, en la parte de arriba, se ven muchos puntitos. Esas son las observaciones. Y son cientos de observaciones obtenidas durante 6,000 días o más de 6,000 días. O sea, estamos hablando de casi 15 años. Entonces, esta es una estrella la cual se ha observado durante mucho tiempo. Y de hecho, estos datos son viejos, son del 2007. Nada más para que tengan una idea del tipo de cosas que se tiene que hacer. Se tiene que observar muchísimo las estrellas para poder determinar si tienen o no compañeras. Entonces, si ven la forma de la velocidad radial, como ven del lado izquierdo es velocidad radial y la parte de abajo es tiempo, ven cómo cambia como función del tiempo. Y de hecho aquí, a simple vista, se pueden ver 2 patrones muy claros. Uno es de periodo largo, que se ve cómo sube y luego baja y luego vuelve a subir la velocidad. Y hay otro que es de periodo corto, que se ve cómo cambia la velocidad muy rápido en tiempos muy cortos. Esto lo que sugiere es que hay al menos 2 compañeras alrededor de esta estrella. Pero las otras gráficas que se muestran aquí, lo que muestran es que en realidad son 4 las compañeras. Son 4 los planetas girando alrededor de esta estrella. Cada una de estas curvas corresponde al ajuste que se hace a cada una de las compañeras. Entonces pueden ver, algunos tienen una señal muy intensa y otras una señal bastante débil. Estas ya son más difíciles de encontrar. Y de hecho, poco tiempo después, se encontró un 5º planeta. Este sistema planetario en su momento fue muy importante, fue muy famoso porque era el sistema planetario con más planetas. Y además tenía el planeta menos masivo que se conocía hasta ese momento. Era un planeta tipo Urano. Los otros planetas son tipos Júpiter. Entonces, en su momento tuvo bastante importancia esta estrella.
Entonces, con esta técnica, lo que se puede obtener son varios de los parámetros de la órbita de la estrella alrededor del centro de masa, y de ahí se puede traducir a la órbita del planeta, también alrededor del centro de masa. Entonces, para tener una buena determinación de la órbita, tanto de la estrella como del planeta, necesitamos 7 parámetros, que eso determina una órbita kepleriana. En el caso de velocidad radial, solamente se pueden determinar 4 parámetros, que son los que están aquí arriba, que es posición, excentricidad, el tiempo del paso del periastro y el ángulo del periastro. Entonces, estos 4 parámetros ya nos dan mucha información. Como no se puede determinar el ángulo de la inclinación de la órbita, entonces se puede inferir la masa del planeta, pero es un límite inferior a la masa. Y a esto se le conoce como m seno de i, o la masa del planeta multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. También se le puede determinar la velocidad sistémica del sistema planetario, que esto quiere decir que es la velocidad con la que se mueve el sistema planetario alejándose o acercándose a nosotros, y la velocidad máxima de la velocidad de vida a la compañera, a cada una de las compañeras. Entonces, se puede obtener bastante información, pero es incompleta la información. Entonces, si no tenemos manera de conocer el ángulo de la inclinación de la órbita, no podemos obtener la masa real del planeta. Entonces, nos quedamos con un límite inferior de la masa. La segunda técnica, que ahora es la más, que da mejores resultados, es la técnica de tránsito. Como ven en esta animación del lado izquierdo, se le llama tránsito porque lo que se observa es la cantidad de luz que proviene de la estrella y que recibimos en la Tierra, y cómo cambia esta cantidad de luz cuando un planeta transita enfrente de la estrella. Esto quiere decir que el planeta pasa entre la estrella y nosotros. Esto hace que el flujo que recibimos de la estrella cambie un poquito. Es poco lo que cambia, pero es suficiente, es medible. Y esto es lo que nos ayuda a determinar qué tipo de planeta está transitando enfrente de la estrella. Y como pueden ver en esta animación, la caída depende del tamaño del planeta. Y bueno, de la órbita también, qué tan separado está el planeta de la estrella. Entonces, viendo la forma de esta caída, se puede determinar los parámetros de la órbita. Pero bueno, déjenme mostrarles un ejemplo. Este ejemplo es muy famoso. Seguramente todos escuchamos de él. La estrella se llama TRAPPIST-1 y fue descubierta hace unos pocos años, hace como 5 años. Pueden ver en esta figura, aquí está la curva de luz, es esto donde está llena de todos los puntos, pero luego hay unos puntitos que como que caen. Estos puntitos son tránsitos. Y entonces aquí abajo con estos romboides se identifica cada uno de los planetas que está transitando enfrente de la estrella. Y como pueden ver, aquí se encontraron 7 planetas. Pero lo más interesante de esto es que no solo es el número de 7 planetas, sino que todos son planetas tipo Tierra. Su masa es parecida a la de la Tierra. Y no solo eso, 3 de estos planetas están en lo que se conoce como la zona de habitabilidad. Esto quiere decir que si estos 3 planetas tienen agua en su superficie, el agua estaría en forma líquida, porque la temperatura del planeta estaría entre 0 y 100 grados centígrados. Entonces, este es un caso muy peculiar, muy interesante, pero son pocos los que se han encontrado como este sistema planetario. Aquí les muestro los tránsitos de cada uno de los planetas. Entonces, como pueden ver, el tamaño de la caída pues varía dependiendo de la órbita, como dije, de la órbita y del tamaño del planeta, pero bueno, en este caso son planetas tipo Tierra, entonces más bien debido a la órbita. Pero hay otras, con esta técnica lo que se puede obtener en realidad es poca información, pero también se obtiene información adicional que es muy valiosa. Se puede obtener la inclinación, que eso no se obtenía con velocidad radial. Se puede obtener el periodo de la órbita y se puede obtener el semieje mayor de la órbita, en este caso si es del planeta, y el radio del planeta. Pero esto es escalado con el radio de la estrella. Entonces, si podemos determinar el tamaño de la estrella con otras técnicas,
Entonces podemos determinar el semeje mayor de la órbita del planeta y el radio del planeta. Y esto es muy interesante porque si podemos determinar la masa del planeta y podemos obtener cuál es el tamaño del planeta, esto nos da información sobre la densidad del planeta. Y si comparamos con lo que sabemos del sistema solar, podemos determinar si se trata de un planeta rocoso, de un planeta gaseoso, y ahora inclusive están llegando a tratar de determinar si es un planeta, por ejemplo, que está cubierto totalmente de agua, porque se ha encontrado que la densidad no es tanto como planeta rocoso, sino que la densidad puede ser inclusive menor, y eso sugiere que la atmósfera o está cubierto de agua, o la atmósfera es muy densa, en fin. Se están encontrando muchas cosas al hacer este tipo de estudios. Pero otra cosa que se está haciendo, y esto ayuda bastante, es combinar técnicas. Si se combina tránsito y velocidad radial, con eso podemos determinar con mucha precisión la masa del planeta. Y tenemos también el tamaño del planeta. Entonces, con esto determinamos la densidad, y esto ayuda para las teorías de formación de planetas, migración. O sea, nos da mucha información que es muy útil, no solo poder conocer la masa del planeta y su densidad y su tamaño, sino que hay implicaciones muy fuertes en las teorías de formación de los planetas. Otra técnica es la de imagen directa. En este caso, como les decía, para mí es la más importante, porque la idea de esta técnica es aislar al planeta de la estrella y poder ver directamente el planeta. Entonces aquí hay una imagen que podría ser la primera detección de un planeta en forma directa. Pero ahora ya se han encontrado muchos de estos planetas. Aquí les muestro unos ejemplos, donde lo que se hace es bloquear la luz de la estrella, y esto permite ver lo que hay alrededor. Entonces, cada uno de estos puntitos que están aquí son planetas girando alrededor de la estrella. Como los planetas están un tanto alejados de la estrella, por lo general, y además para que sean visibles, estos planetas son o muy masivos o inclusive son enanas cafés. Entonces, muchos de los planetas que se han encontrado con esta técnica, en realidad tienen masas que son consistentes con que sean enanas cafés, pero también hay algunos que son consistentes con que sean planetas masivos, como estos ejemplos que les pongo aquí. Son planetas que tienen masas entre 6 y 10 veces la masa de Júpiter. ¿Sí? Entonces son planetas supermasivos o super Júpiter, como quieran verlo. Pero hay otras cosas que además se están logrando en los últimos años, y esto va más allá de lo que antes se podía hacer. Una de las cosas que siempre se ha preguntado uno es cómo se forman los planetas. O sea, pensábamos que entendíamos cómo se formó el sistema solar, pero ahora que sabemos que hay estos miles de planetas y que sus órbitas no tienen nada que ver con el sistema solar, todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Nuestra percepción de cómo se forman los planetas ha tenido que evolucionar. Entonces, lo que sí es algo que es seguro es que se tienen que formar en el mismo disco que forma la estrella. No hay más material, ese es el material que hay y se tienen que formar ahí. Pero lo que no sabemos es que tan lejos de la estrella, ahora lo que sabemos es que los planetas migran. Eso quiere decir que se forman en un lugar y luego se mueven hacia otro lugar, órbitas, en general órbitas más cercanas a la estrella. Entonces, durante muchos años se ha querido poder descubrir planetas en el proceso de que se están formando todavía. Y esto que les muestro aquí abajo son dos ejemplos de dos posibles planetas que todavía están dentro del disco de acreción y que se siguen alimentando del gas que se encuentra en el disco. Entonces son planetas en formación. Pero estos son posibles candidatos porque todavía no podemos determinar su masa. Como están creciendo, todavía puede cambiar la masa y se puede convertir en otra cosa. Por ejemplo, pasar de un planeta tipo Tierra a pasar a un planeta tipo Júpiter, o de un planeta tipo Júpiter a una enana café. Todo depende de cuánta masa siga acretando.
Entonces son pocos los ejemplos, sean pocos los planetas que se han encontrado de esta manera, pero poco a poco esto está creciendo. Ahora ya se vio que es posible hacerlo, entonces la gente los está buscando. Por último, la técnica que por el momento a mí me interesa más es la de astrometría. Esta técnica, de hecho, es muy antigua, de cientos de años, porque astrometría lo que significa es medir la precisión de los astros. Y esto es lo que se usó, por ejemplo, para determinar las órbitas de los planetas en el sistema solar. También fue lo que se utilizó para descubrir que hay lunas alrededor de los planetas. Entonces, ven, esto tiene cientos de años que se utiliza esta técnica. Entonces se pensó que se podía utilizar para buscar exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar, pero no se había podido lograr esto. Durante cientos de años se ha intentado y no se había logrado hasta recientemente. Y ahora yo creo, por lo menos lo que yo creo es que no se había logrado porque los instrumentos, los telescopios y los instrumentos que se utilizaban no tenían la precisión correcta. Y eso se los voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con astrometría? Astrometría se abandonó durante mucho tiempo porque no daba resultados. Siempre se intentaba y encontraban otras cosas. Resultaba que eran estrellas lo que giraba alrededor de las otras estrellas, o que eran errores o problemas con las observaciones, en fin, muchas cosas. Pero en este siglo, a partir del año 2000, se empezaron a encontrar planetas usando astrometría. Y esto, hubo dos cosas que de hecho empezaron a acelerar y a despertar el interés otra vez en esta técnica. El primero fue observaciones con el telescopio espacial. En este caso, lo que decidieron no fue buscar planetas, porque eso es muy costoso, se necesita observar muchas estrellas, muchas veces para tratar de encontrar los planetas. Lo que decidieron hacer fue observar estrellas en las cuales ya se conocían planetas y que además, teóricamente, uno puede calcular cuál es la señal astrométrica que uno esperaría de esas estrellas, de esos planetas, debido a esos planetas. Entonces observaron algunas estrellas y encontraron la señal astrométrica, enseñaron que sí había una señal que mostraba que había una compañera, y esa compañera coincidía con los planetas que ya se conocían. Entonces, lo que hicieron fue confirmar la presencia de esos planetas. Y a partir del 2002 se han confirmado varios planetas usando observaciones del telescopio espacial. La otra cosa que también despertó el interés y está acelerando las cosas es que hubo un grupo de astrónomos que decidió que ya era tiempo de construir un telescopio dedicado a la astrometría, ponerlo en el espacio y que observara miles de millones de estrellas y poder determinar la posición de las estrellas con muy alta precisión. Y uno de los proyectos que se tiene es buscar planetas usando estas observaciones. Y esto es el satélite Gaia, que ya está funcionando. Ya tiene como 6 años que está en órbita y está tomando las observaciones. Pero todavía no se han publicado planetas detectados con este satélite. Pero se espera que en unos 3 años empiecen a salir los primeros planetas con observaciones de Gaia. Entonces, esto es algo que tenemos que estar muy al pendientes, y de hecho yo estoy muy interesado porque quiero usar los datos de Gaia para buscar planetas. Pero bueno, ¿cómo funciona esta técnica? Entonces, lo que se hace es medir la posición de la estrella del cielo con un sistema de referencia, y lo que uno ve, o lo que uno va a ver, es un movimiento muy peculiar de la estrella. Entonces, lo que uno tiene que hacer es poder descifrar lo que está sucediendo con este movimiento de la estrella. Ver a qué se debe el movimiento que está teniendo esta estrella, como se ve en esta animación. Y una vez que podemos entender los movimientos, entonces buscar si hay una señal de algo extra que está produciendo un bamboleo en la estrella, que ya no lo podemos explicar con las cosas básicas, con las cosas que ahorita les voy a mostrar. Entonces, nada más para darles una idea de cómo funciona esto.
Estos son datos sintéticos, estos no son datos reales. Estos son 25 observaciones llevadas a cabo en 5 años, que son datos sintéticos. Yo los generé, pero usando observaciones reales. Entonces, cada uno de los circulitos es una observación. Entonces, como pueden ver, la distribución pues, es muy peculiar. Uno no puede decir mucho, a menos que uno vea, por ejemplo, que bueno, la primera época pues, la puse en el 00 para identificarla, y la última época es la que está más lejos, la que está abajo a la derecha. Entonces, esto quiere decir que la estrella se está moviendo hacia abajo a la derecha, en esta dirección. Entonces, eso ya, en sí ya nos está dando un poco de información. La estrella se está moviendo en el cielo, lo cual sabemos que debe de ocurrir. Todas las estrellas se mueven con respecto a nosotros. Todo se mueve en el espacio. Pero el movimiento de las estrellas tiene que ser rectilíneo, a menos que haya algo que perturbe su movimiento. Entonces, tenemos que tomar en cuenta movimientos propios de la estrella. Y sabemos que los movimientos propios esperados de las estrellas, dependiendo de la distancia, puede ser entre 10 y 700 milisegundos de arco por año. Entonces, el movimiento es pequeño, pero es importante y se tiene que tomar en cuenta. Hay otro movimiento que no es tan obvio y que no es real, de hecho, es aparente. Se le conoce como la paralaje de la estrella. Para explicar lo que es la paralaje de la estrella, estoy usando esta figura que a mí me encanta porque creo que es muy clara, describe muy bien lo que es la paralaje. Aquí abajo se ve la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El Sol está aquí en amarillo y la estrella está girando. Y aquí ven, es una unidad astronómica, que es la separación de la Tierra al Sol. Luego, si suponemos que hay una estrella a una distancia de 1 parsec, pero sobre el eje de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, si observamos esta estrella en cualquier momento, pues vamos a ver la estrella proyectada en el campo lejano de las estrellas en una posición. Entonces esto está bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si la observamos 6 meses después? Entonces vamos a ver la misma estrella, la estrella no se ha movido, está ahí. La vamos a ver proyectada en otro lugar. Entonces, ven, esto no es un movimiento real de la estrella, es un movimiento aparente. Y es un movimiento que se debe a que nosotros nos estamos moviendo alrededor del Sol. Entonces, si la observamos durante el transcurso de todo el año, lo que vamos a ver es que esta estrella está formando un círculo en el cielo. Y este ángulo que aparece aquí, esta es la paralaje. ¿Sí? Entonces, este ángulo pues, va a depender de la distancia de la estrella a nosotros. Y se da esta relación que pongo aquí a la derecha, que mientras más cercana está la estrella a nosotros, la paralaje es más grande. Y se da esta relación inversa entre distancia y paralaje. Entonces, si podemos medir la paralaje, esto nos da la distancia con muy alta precisión. Y si ponemos la paralaje en segundos de arco, esto nos da la distancia en parsecs. Y aquí les puse una tablita nada más para que vean cómo cambia la paralaje y la distancia. Entonces, midiendo la paralaje, obtenemos la distancia, pero entonces la paralaje es relativamente grande, entonces también hay que tomarla en cuenta. Entonces, para poder ajustar los datos, proponemos un modelo. Y este modelo es muy sencillo, son una posición en ascensión recta y declinación, o en X y Y, como quieran verlo. Los movimientos propios en las dos direcciones, en los dos ejes. La paralaje, que está aquí como pi, y la F es la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, pero proyectada en el cielo. Entonces, usando este modelo, y esto lo conocemos con alta precisión, entonces usando este modelo sencillo, podemos ajustar ahora sí todos los datos. Entonces ven la curva que se muestra aquí, cómo pasa por el centro de los círculos, y de hecho las cruces rojas, espero que las puedan ver, corresponde a la posición predicha por el modelo. Entonces están justo en el centro de los círculos. Entonces este es un excelente ajuste. Con esto obtenemos los movimientos propios, se mueve hacia abajo a la derecha. Tenemos la paralaje, que es de 100 milisegundos de arco, y esto nos da una distancia de 10 parsecs. Y aquí abajo están los residuos.
Entonces los residuos son pequeñitos comparados con el movimiento de la estrella, que son de cientos de milisegundos de arco en varios años. Aquí estos residuos son de una fracción de milisegundo de arco. Entonces, uno con esto ya podría estar contento. Uno dice, ya tengo la posición, los movimientos propios, la distancia, la paralaje. Conozco bastantes cosas de la estrella que además todas ellas son muy útiles. Pero si uno toma en cuenta la precisión de las observaciones, que en este caso es de 50 milisegundos de arco, y uno ve la dispersión de los datos de los residuos, uno puede ver que los residuos son mucho más grandes que la precisión de las observaciones. Entonces, esto quiere decir que esto no es ruido, esto es algo más. No puede ser ruido, tiene que haber algo más ahí. Y de hecho, estos, como son datos sintéticos, yo sé que aquí está metida la señal de dos planetas tipo Júpiter, porque yo las induje en los datos. Sí, entonces, este es el tipo de señales que uno espera encontrar. Y ya todo aparece en los residuos después de ajustar los movimientos propios y la paralaje. Entonces, como pueden ver, se necesita muy alta precisión para poder encontrar esto, poder encontrar estas señales. Ahora, ¿cuál es esta señal que estamos buscando? Le llamamos señal astrométrica o movimiento reflejo, que es el movimiento que tiene la estrella alrededor del centro de masa debido a la presencia de la compañera. Y esta figura que está aquí a la derecha, pues matemáticamente la podemos representar de esta manera, que se tiene que cumplir esta relación. La masa de la estrella multiplicado por el CMG mayor de la órbita de la estrella tiene que ser igual a la masa de la compañera multiplicado por el CMG mayor de la compañera. Sí, es una ecuación muy simple, pero esto nos da la señal astrométrica que esperaríamos si conociéramos la masa del planeta, la masa de la estrella y el CMG mayor de la órbita de la compañera. Esto nos dice cuánto se debe de mover la estrella debido a la presencia de la compañera. Otra manera un poco más sofisticada de verlo es, si usamos las leyes de Kepler, llegamos a esta relación que está aquí arriba, donde ahora en lugar de la, estoy poniendo teta porque está en segundos de arco. Ahora la señal astrométrica va a depender de 4 parámetros, de la masa de la compañera, la masa de la estrella, el periodo de la órbita y la distancia a la estrella. Entonces son 4 parámetros. Entonces es difícil poder sacar información de esto a menos que usemos algunos trucos. Por ejemplo, si lo que queremos es observar una estrella que sabemos que tiene una masa de, por ejemplo, en este caso, media masa solar, y está a una distancia de 130 parsecs, entonces esto ya simplifica las cosas. Ya quitamos 2 variables. Entonces, si ahora hacemos curvas con la señal astrométrica constante, podemos graficar la masa del planeta como función del periodo orbital. Y entonces, cada una de las señales astrométricas nos da cada una de estas curvas que vemos aquí. Y aquí pueden ver el tamaño de la señal astrométrica, que va entre 0.05 y 0.5 milisegundos de arco. Luego, para saber qué tipo de compañera tendría esta estrella, si es que detectamos una señal aquí, puse estas límites aquí horizontales, que el de arriba es de 75 veces la masa de Júpiter, que corresponde a lo que creemos o que es el límite de quemado de hidrógeno. Esto lo que quiere decir es que cualquier señal que está arriba de esta línea tiene que ser una estrella de baja masa. Por abajo de esta línea, como no puede quemar hidrógeno, entonces no puede ser una estrella, tiene que ser una enana café. Luego esta línea que está aquí abajo de 13 masas de Júpiter es el límite de quemado de deuterio. Entonces, las enanas cafés sí pueden quemar deuterio, no queman hidrógeno, pero sí pueden quemar deuterio. Pero los planetas no queman deuterio y tampoco queman hidrógeno. Entonces, cualquier señal por debajo de esta línea sería un planeta. En medio de las dos líneas es una enana café. Entonces, aquí lo interesante es que en este caso en particular sería facilísimo encontrar una compañera estelar. También sería muy fácil encontrar una enana café que orbitara alrededor de la estrella. Pero también se podrían encontrar planetas. Pero el planeta tendría que ser muy masivo. Aquí pueden ver la escala.
Tendría que tener varias veces la masa de Júpiter y un periodo grande de varios años. Pero es posible encontrar planetas si es que corresponde a esta señal astrométrica. Entonces esto ya nos empieza a dar idea de que sí es posible encontrar estos planetas, aún en ese tipo de estrellas. Si hacemos lo mismo para una estrella de muy baja masa, aquí estoy poniendo un ejemplo de una estrella que tiene una masa del orden de 1/10 de la masa del Sol y está muy cerca de nosotros, está únicamente a 15 parsecs. Aquí, como ven la escala ya cambió. Estos son masas de Júpiter, esto es una masa de Júpiter, estos son 10 veces la masa de Júpiter, y las líneas horizontales lo que nos muestra es la masa de planetas como el Sistema Solar, que va desde Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces pueden ver, sería fácil encontrar planetas alrededor de esta estrella si es que están girando alrededor de la estrella y casi con cualquier periodo orbital. Entonces, este tipo de estrellas son ideales para buscar planetas, usando astrometría. Ahora, en este caso, pues ya el modelo que tenemos que aplicar es un tanto más complejo. Tenemos que usar órbitas keplerianas, que aquí nada más les estoy mostrando cómo son el sistema de ecuaciones que se utiliza. No pretendo que entiendan cada una de las cosas. Simplemente es para decir que tenemos que aplicar órbitas keplerianas, además de los movimientos propios y de la paralaje, para buscar a las compañeras. Entonces, si usamos eso, podemos obtener la masa de la estrella, los movimientos propios, la paralaje, el movimiento orbital de la estrella alrededor del centro de masa, y si conocemos la masa de la estrella, podemos obtener los elementos orbitales de la compañera y la masa de la compañera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿con qué telescopios podemos hacerlo? Como les dije, Gaia es ideal y fue construido para hacer este tipo de cosas, pero hay que esperar todavía varios años. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, no queremos esperar tanto. Así es que estuve pensando en qué otros telescopios podíamos usar y llegué a la conclusión de que se puede utilizar interferómetros en radio, que hacen observaciones en radio. Y en particular, yo he usado este interferómetro, que es el Very Long Baseline Array, o el arreglo de base muy larga, que está en Estados Unidos, que son 10 antenas, que apuntan en la misma dirección, observan simultáneamente la misma estrella, se combina la señal y entonces se obtiene una imagen que es equivalente a una imagen tipo CCD. Sí, entonces se puede utilizar esto, y la ventaja de este interferómetro es que la resolución es del orden de 1 milisegundo de arco. Los telescopios ópticos normales tienen una resolución como de 1 a 3 segundos de arco. Esto es 1 milisegundo de arco, o sea, 1000 veces más pequeño. Y luego la precisión teórica de este instrumento es de 10 microsegundos de arco. En la práctica, lo que nosotros estamos encontrando es del orden de 50 microsegundos de arco. Y no es que esté mal el instrumento, es simplemente que el tipo de estrellas que observamos son muy débiles. Y eso hace que sea más difícil determinar la posición con alta precisión. Entonces, no importa, 50 microsegundos de arco está dentro del rango. Como les mostré en las figuras anteriores, se puede usar para buscar exoplanetas. Entonces, estamos observando varias estrellas, buscando planetas, pero bueno, también como les mostré hace un momento, pues uno no necesariamente va a encontrar planetas alrededor de todas las estrellas. Por ejemplo, en este caso, resultó ser un sistema binario. Entonces, en lugar de una sola estrella, son 2 estrellas. Y las 2 estrellas tienen una masa similar. Entonces, por eso se ve este movimiento tan peculiar. Aquí se detectaron las 2 estrellas. Por esta resolución que da este instrumento, se detectaron las 2 estrellas. Entonces, ven, cada una de ellas tiene un movimiento muy peculiar, pero el movimiento combinado corresponde a un sistema binario que está ligado gravitacionalmente. Entonces, bueno, vamos a encontrar o compañeras estelares o compañeras de enanas marrón, enanas café o planetas. Otra estrella que también hemos estado observando es esta, Dwarf 21, que es una estrella muy joven, es una estrella tipo T Tauri, y la hemos estado observando durante varios años.
En este caso también ajustamos movimientos propios y paralaje, y como pueden ver aquí los residuos tienen una forma muy bien determinada, muy peculiar, tienen una forma como que sube y baja, un cambio temporal bien definido. Esto nos hizo pensar que seguramente habría por lo menos una compañera alrededor de esta estrella. Entonces estuvimos buscando y efectivamente encontramos que de hecho no solo hay una compañera, encontramos 3 compañeras alrededor de esta estrella. Y resultó que una de ellas es una estrella. Entonces realmente es un sistema binario con órbita compacta. Y luego 2 compañeras que son sus masas son consistentes con que sean enanas cafés. Entonces tenemos un sistema cuádruple, y donde la estrella principal tiene 2 veces la masa del Sol. La estrella secundaria, en la órbita compacta, tiene una masa de 1/3 parte de la masa del Sol. Y las otras 2, que son órbitas más amplias, más extendidas, tienen masas de 35 y 44 veces la masa de Júpiter. Y entonces aquí ya nos estamos acercando a masas tipo planeta. Entonces ya recorrimos compañeras tipo estelar, compañera tipo enana café. Y ahora un último ejemplo. Esta es otra estrella que también estamos observando, pero esta es una estrella de muy baja masa, que de hecho uno de los ejemplos que les mostré me basé en esta estrella. Esta es una estrella que tiene una masa de poco menos de 1/10 de la masa del Sol. De hecho, está muy cerca del límite entre ser enana café o ser estrella ultrafría. Está ahí en el límite y está relativamente cercana a nosotros, está a 10 parsecs de distancia. Entonces, este era un excelente candidato para buscar compañeras. Detectamos la estrella en todas las épocas, todo perfecto, usando este interferómetro. Y aquí pueden ver el ajuste que hicimos de los datos. Aquí es usando nada más movimientos propios y paralaje. Entonces, como pueden ver, la forma es básicamente la misma de lo que les mostré hace rato, porque me basé en estos datos, en esta estrella, para generar los datos sintéticos. Pero vean aquí los residuos. Los residuos otra vez tienen un patrón muy bien definido que cambia como función del tiempo. Entonces esto nos hizo pensar que podría haber una compañera girando alrededor de esta estrella. Entonces usamos un ajuste ya incluyendo un movimiento orbital de la estrella debido al jalón gravitacional de la compañera, y encontramos la señal astrométrica. Aquí está el ajuste, que es bastante bueno, de la señal astrométrica, y aquí ven los residuos, pues son mucho más pequeños de lo que teníamos antes. Entonces sí encontramos una compañera girando alrededor de esta estrella. Y la masa de la compañera es de una fracción de la masa de Júpiter. Y la órbita es también bastante compacta, es una fracción de una unidad astronómica. Entonces, de hecho, lo que encontramos en este caso es que el planeta es un planeta tipo Saturno, girando alrededor de una estrella de muy baja masa, en una órbita similar a la de Mercurio. Entonces, ven en esta gráfica que les mostré antes, aquí cae este planeta que encontramos. Está por arriba del límite que tenemos y está muy clara la señal. Entonces, este es un planeta, de hecho, este es el primer planeta encontrado usando radioastrometría, o sea, astrometría con observaciones de radio. Entonces, hemos encontrado algunas compañeras más. Aquí les muestro esta gráfica, de hecho, es de hace un par de años, donde aquí les muestro usando el catálogo europeo de exoplanetas. Aquí está la masa de la estrella, la masa de los planetas, y cada puntito es un planeta descubierto con distintas técnicas, como pueden ver aquí arriba. Las estrellas negras que aparecen aquí son las compañeras que nosotros hemos encontrado. Entonces, como pueden ver, están ahí, son planetas, y de hecho aquí hay una controversia o por lo menos yo tengo esa controversia. Si uno ve los catálogos de exoplanetas, y uno ve la masa de los planetas, uno puede ver, como pueden ver en esta gráfica, que la masa del planeta puede ir mucho más allá que la masa de Júpiter.
Estos son 10 veces la masa de Júpiter, esto es 100 veces la masa de Júpiter. Entonces, si fuéramos estrictos, todos estos planetas que están aquí, en realidad son enanas cafés, no son planetas. Pero esto es un problema de definición de qué es un planeta y qué no es un planeta. Entonces, aquí yo creo que es una cosa, problema de definición y un poco histórico, de que al principio cualquier cosa que giraba alrededor de una estrella que no fuera estrella, tenía que ser un planeta. Entonces, por eso, los primeros planetas, entre comillas, que se encontraron, muchos de ellos, la mayoría de ellos, eran enanas cafés, pero se catalogaron como planetas. Y aún ahora se siguen catalogando como planetas, aunque la masa sea de decenas de veces la masa de Júpiter. En fin, esto está, simplemente es algo que a mí me da vueltas en la cabeza y de si consideraron o no que estos son planetas o no son planetas. Luego, ya para terminar, como les dije, en Gaia se espera que encontrar miles de planetas. Entonces, apenas estamos encontrando planetas usando astrometría. Son unos pocos planetas, pero se espera que en los próximos años se encuentren miles de planetas. Entonces, astrometría va a competir, no sé si va a competir con tránsito, pero con velocidad radial sí va a competir en cuanto al número de planetas detectados con esta técnica. Entonces, esta técnica va a ser muy importante en los próximos años. Entonces, no hay que perder de vista esto. Y luego hay otro tipo de instrumentos que se pueden usar. Nosotros estamos usando el arreglo de base muy larga, el BLBA, el BLBA. Pero hay otro instrumento similar que está en Europa, que es el EBM, que también se puede utilizar. Entonces hay más telescopios que se pueden utilizar. Y se están construyendo más interferómetros. Estos dos interferómetros que se están construyendo en este momento son de nueva generación. Entonces van a ser mucho mejores que el BLBA y mucho mejores que el EBM. Y también se van a poder utilizar para buscar exoplanetas. Entonces, hay varios telescopios que se pueden utilizar en este momento y que se van a poder utilizar en el futuro. Entonces, mi predicción es que se van a encontrar muchos planetas usando astrometría y también se van a encontrar bastantes planetas usando radioastrometría, es decir, astrometría con observaciones de radio. Y bueno, con esto termino y si tienen preguntas, adelante. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Bueno, pues pasamos a la parte de preguntas. Tenemos aquí a Mariluz Raterol. Buenas noches, Mariluz. Ella nos visita desde Venezuela y ella le pregunta, ¿cómo se puede saber que un planeta está en una zona habitante y cómo se detectan los planetas errantes? Ok. A ver, la primera parte. Lo que pasa es que lo que se puede obtener es la órbita del planeta. Entonces sabemos a qué distancia están los planetas de las estrellas. Luego, por otro lado, esto es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, es que dependiendo del tipo de radiación y cuánta radiación produce la estrella, podemos calcular cuál es la temperatura que tendría un cuerpo que está a una distancia dada de esa estrella. De hecho, de esa manera se calcula cuál es la temperatura promedio que tendría cada uno de los planetas del sistema solar. Y de hecho se ha confirmado que efectivamente esa es la temperatura promedio que tienen. Entonces, la zona de habitabilidad en el sistema solar es la zona que está entre Venus y Marte, aproximadamente, y la Tierra está justo en medio porque, bueno, hay agua líquida aquí. Entonces, lo que se hace es se calcula la temperatura a distintas distancias y se ve cuál es la zona en la cual la temperatura estaría entre 0 y 100 grados centígrados. Y como el agua está en forma líquida en ese rango de temperaturas, entonces a eso es a lo que se le denomina zona de habitabilidad. Entonces la idea detrás de eso es que, bueno, si el planeta tiene agua
y está en una zona en la cual la temperatura está en ese rango, entonces hay posibilidades de que se desarrolle la vida en ese planeta. Por eso se le llama zona de habitabilidad. La segunda pregunta era, híjole, ya se me fue, ¿cuál era? ¿Cómo se detectan los planetas errantes? Ah, sí, planetas errantes. Los planetas errantes son cuerpos complicados. Por ejemplo, CD1 se detectó en radio y de hecho se detectó de una manera muy peculiar porque se pueden detectar estrellas de baja masa como las que les mostré, pero también se pueden detectar enanas cafés. Entonces, los investigadores que encontraron ese planeta errante estaban observando varias estrellas de muy baja masa, de hecho enanas cafés, y entonces encontraron a esta en particular y se estimó cuál era la edad que tenía, en fin, y se encontró que tenía una masa como de 20 veces la masa de Júpiter. Sin embargo, otro grupo lo que hizo otro tipo de investigación y encontró que esa estrella en particular, o esa enana café, formaba parte de un grupo muy joven. Y entonces esto cambió todo, porque entonces la edad de esta estrella o de esta enana café no era la que se pensaba, que era de varios cientos de millones de años, sino era de unos cuantos millones de años. Y esto cambia todo, porque no se puede determinar en forma directa la masa. Se usan modelos, se le llama trazas evolutivas, y entonces, dependiendo de la edad, dependiendo del brillo que tienen, se puede determinar la masa. Y entonces resultó que esta ya no era una enana café, sino que era un planeta con una masa del orden de 12 veces la masa de Júpiter. Entonces ya está en el rango de ese planeta. Entonces, digamos, las que se han encontrado en el óptico también es de una manera un tanto similar. Lo que se tiene que ver es si son parte de grupos para poder determinar la edad que tienen y luego usando la luminosidad y usando esta edad se puede determinar cuál es la masa que tienen. Entonces, así es como se han encontrado los planetas errantes. Muchas gracias, doctor. En Facebook, a Daniel Gómez, que nos está haciendo favor de estar aquí con nosotros, le pregunta, al usar el método de imagen directa, ¿cómo se hace para disminuir o quitar el brillo de la estrella para ver el planeta? Hay dos, bueno, de hecho, tres técnicas principales. Una es una característica de los planetas y de las estrellas, que de hecho, déjame poner, ahí está. Dependiendo de la temperatura, y eso es válido para cualquier cosa, todo tiene una cierta temperatura, incluyendo nosotros, incluyendo las casas, incluyendo los árboles, incluyendo todo. De acuerdo a esa temperatura, emite radiación. Y el pico de la radiación está a una longitud de onda determinada, dependiendo de la temperatura. Entonces, las estrellas, como son muy calientes, tienen miles de grados Kelvin, entonces emiten principalmente en el óptico, en la zona, en el óptico tendiendo al ultravioleta. Por eso son los distintos colores de las estrellas, que algunos son más azules, más blancas, son más brillantes, otras son más rojizas, digamos, porque tienen menos temperatura. Y los planetas pues tienen una temperatura mucho más baja, son de, si acaso, unos cientos de grados Kelvin. Entonces, los planetas emiten principalmente en el infrarrojo y las estrellas en el óptico y en el ultravioleta. Y ya las estrellas emiten cada vez menos radiación en el infrarrojo y mientras más lejos están del óptico, emiten menos radiación. Entonces, esto es lo que se aplicó en esta imagen que les muestro aquí. Se observa en el infrarrojo. Por lo tanto, esto favorece la detección del planeta y disminuye la luz esperada de la estrella. Y luego la separación del planeta, como pueden ver aquí, es de 55 unidades astronómicas.
Entonces está relativamente lejos de la estrella. Entonces esto permite separar la emisión de la estrella de la del planeta. Entonces, este es algo que se usa y esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es bloquear de alguna manera la luz que proviene de la estrella sin afectar a la luz que proviene del planeta. Entonces, si lo piensan, realmente las estrellas, como están tan lejos, deberían de ser un puntito, igual que el planeta. Pero el tamaño que nosotros vemos es porque nosotros no tenemos la precisión para poder resolver ese puntito. La atmósfera de la Tierra hace que ese puntito se convierta en algo muy grande, que es del orden de segundos de arco. Entonces, los sistemas planetarios a distancias muy grandes están dentro de ese segundo de arco, por eso no vemos a la estrella, a los planetas, perdón. Y solamente en casos especiales como este, sí podemos ver el planeta si está suficientemente lejos y la estrella está cerca de nosotros. Entonces, lo que se les ocurrió fue desarrollar unas técnicas para bloquear la luz de la estrella y permitir ver lo que está alrededor de la estrella. A eso se le llama un coronograma. Entonces, básicamente, así de forma muy burda, que no es realmente así, pero para decirlo de una manera muy burda, es como poner una especie de parche en el telescopio que bloquea la luz de la estrella y entonces permite ver lo que hay alrededor. Entonces, no es tan literal como lo estoy diciendo. Se usan técnicas muy específicas y muy extrañas, muy desarrolladas, que yo no las conocía hasta hace poco, empecé a leer un poco sobre ellas. Entonces, pero básicamente hacen eso, bloquean la luz de la estrella y por eso, si ven aquí en estas imágenes, se ven como unos hoyos y unas cosas como circulares. En la parte de aquí arriba se ve como esta cruz y este círculo. Estos son efectos de difracción debido a este coronograma que se pone encima de la estrella. Entonces se bloquea la luz de la estrella y esto permite ver lo que hay alrededor. Entonces esto permite ver a los planetas o los candidatos a planetas, pero podrían ser estrellas también. Estrellas de campo que simplemente por casualidad cayeron en esa zona y están ahí. Entonces lo que se hace ahora, ya que se puede aislar la luz de estos posibles planetas, es, por un lado, observarlo varias veces para ver sus movimientos propios y ver si tienen movimientos propios similares a los de la estrella. Esto quiere decir que están ligados gravitacionalmente, porque si no, se moverían en cualquier dirección. Por un lado. Por otro lado, ya que se puede aislar, se puede hacer fotometría, se puede calcular el flujo que proviene del planeta y con eso se puede, conociendo la distancia, se puede determinar la temperatura que tiene y se pueden hacer estimaciones inclusive de la masa. Entonces se ha desarrollado toda una teoría alrededor de esto para poder determinar la masa de estos posibles compañeros. Y bueno, ahora ya han llegado a tal grado que se puede determinar, no sé si con mucha precisión, pero a tener una muy buena idea de cuál es la masa de estos compañeros. Y algunas de ellas tienen masas que son consistentes con planetas. Muchas gracias, doctor. Le agradece Mariluz Graterol su respuesta sobre planetas errantes y ligado a esta pregunta, la física Laura Parrau dice, ¿planeta errante estaría asociado a que no está ligado gravitacionalmente? Sí, a eso es a lo que se le ha llamado planetas errantes, que son planetas que no están ligados gravitacionalmente a una estrella. Entonces, y estos planetas no se sabe todavía, a ciencia cierta, cómo se formaron. Se piensa que por interacción con otras estrellas, por interacción con otros planetas, muchos planetas son arrojados al espacio. Los sistemas planetarios pueden iniciar con más planetas de los que ahora vemos. Algunos de los planetas pueden salir arrojados por perturbaciones con otros planetas o con estrellas que simplemente pasan cerca, produce una perturbación en las órbitas de los planetas y esto hace que evolucione esta perturbación y salgan disparados
y entonces se convierten en planetas errantes. No se sabe si es posible que estos planetas se puedan formar en forma aislada, simplemente no crecieron lo suficiente para convertirse en una estrella. No se sabe. Eso es muy difícil poder determinarlo. Pero lo otro, pues sí es, de hecho, se hacen modelos numéricos y se encuentra que esto puede ocurrir fácilmente, de que los planetas sean arrojados de los sistemas planetarios. Muchas gracias, doctor. Arturo Ibarra, en Zoom, muchas gracias por la presentación, muy buena, toda una nueva generación de técnicas. ¿Qué tamaño de antena se recomienda para estos estudios? ¿Y cuál era el límite inferior de masa de las enanas cafés? Ok, aquí está el límite de la masa. Entonces se considera que estos son modelos teóricos que se han hecho, que se ha estimado que el quemado de deuterio se da en una masa superior a algo así como del orden de 13 masas de Júpiter. Y esto no es muy preciso porque depende de los elementos, depende de las abundancias de los elementos en el cuerpo, en la estrella o en la enana café. Eso puede variar, este límite. Pero bueno, se considera que está alrededor de 13 veces la masa de Júpiter. Lo de las antenas. Las antenas, o sea, esto es una técnica bastante compleja. En radioastronomía, esto, de hecho, un día pensándole mucho, como yo quería usar Gaia, pero Gaia iba a tardar, esto lo empecé hace como 6 años. Entonces dije, no me voy a esperar 6, 7 años para poder buscar planetas usando astrometría. Entonces, yo ya había usado este interferómetro, entonces yo sabía de lo que se puede hacer con este interferómetro, pero entonces ya lo pensé de otra manera. Esto se lo usaba yo para otras cosas, para observar máseres, principalmente máseres, es lo que yo he hecho con este interferómetro. Entonces, aquí lo que me di cuenta es de que la resolución es del orden de 1 milisegundo de arco, lo cual es adecuado, porque las estrellas más cercanas a nosotros tienen tamaños como de medio milisegundo de arco. Entonces, nos estamos acercando al tamaño de la estrella, pero no le estamos resolviendo. Entonces, obtenemos todavía todo el flujo que proviene de la estrella, pero no contaminamos con cosas que están alrededor, por ejemplo, planetas o compañeras o cualquier otra cosa. Entonces, eso lo hacía ideal por un lado. Por el otro lado, la precisión que tiene es de, como dije, del orden de 10 microsegundos de arco, aunque la práctica puede ser entre 30 y 60 microsegundos de arco. Entonces, haciendo cálculos, que fue alguna de las cosas que les mostré, me di cuenta que esto era suficiente para buscar planetas en algunas estrellas. Entonces, esto es un interferómetro que tiene 10 antenas, cada una de ellas de 25 metros de diámetro. Entonces son antenas grandes, aunque hay antenas más grandes que eso, pero digamos este es un tamaño típico que se ha usado en los últimos 30, casi 40 años de construcción de antenas o de radiotelescopios. Entonces este es un buen tamaño. Mucho más grande se vuelve más complejo porque entonces ya hay problemas de gravedad, de que si deformación debido a la gravedad, en fin. Este es un tamaño ideal y por eso se construyen los interferómetros con este tipo de antenas. Pero esa no es la parte más crítica. La parte más crítica es la conexión de las antenas. Eso es muy complejo. Si pueden ver esta imagen, son 10 antenas, 8 de ellas están en la parte continental de Estados Unidos, y una está en Hawái y la otra está en las Islas Vírgenes. Entonces, no se pueden conectar físicamente las antenas. O sea, si se pudieran conectar, vamos a tener que poner fibra óptica. La distancia es tal, 9,000 kilómetros, que habría un retraso. Entonces, esto complicaría muchísimo las cosas y haría que no se pudieran hacer muchas cosas como esta, porque no se tendría la precisión adecuada. Entonces, lo que se hizo fue hacer observaciones cada una de las antenas, pero apuntando en la misma dirección, pero se usan relojes muy especiales en cada una de las antenas para poder determinar los tiempos. Entonces,
tienen que observar exactamente al mismo tiempo, empezar al mismo tiempo, hacer los cambios al mismo tiempo, hacerlo todo en forma bien sincronizada. Y esto no es trivial, esto se necesitan relojes muy especiales. Se graban en cintas gigantescas los datos, después se llevan a un solo lugar, se combina, se hace todo el proceso y de ahí se obtiene todo lo que nosotros hacemos. Nosotros no participamos en eso. Yo como observador, yo nada más envío el archivo de observación y hay gente que hace todo. Después me dicen, ya están listos los datos, adelante. Y entonces yo empiezo a trabajar. Pero esto lo hacen ellos. Entonces, no es fácil. Se pueden construir interferómetros con antenas pequeñas, pero no para hacer este tipo de estudios. Sí se pueden hacer otro tipo de cosas con antenas pequeñas y la separación tiene que ser pequeña para poder conectarlas. Muchas gracias, doctor. Muy excelente respuesta. La verdad que estamos, sí debe de ser sumamente complicado, ¿verdad? Esto, las latitudes, todo tiene que estar bien asociado, ¿no? Para que no haya errores posibles. Qué Sí, increíble. sí hay Sí, muchísimas cosas detrás de todo eso que sí, tardaría horas imagino, explicándolas. la verdad, sí. Bueno, tenemos otra pregunta, Jorge Alberto Neira. ¿Se puede detectar la presencia de satélites en exoplanetas con astrometría y otras técnicas? ¿Y qué exoplaneta de los más de 5,000 que se han descubierto son candidatos o muy cercanos a ser sumamente parecidos a la Tierra? Muchas gracias. Ok. Híjole. A ver, la segunda parte, más fácil. Este, lo que se busca son planetas tipo Tierra, es decir, que tienen masas similares a las de la Tierra y que están en órbitas que están dentro de la zona de habitabilidad. Digamos, eso es en términos generales lo que se busca. Ya que sean parecidos a la Tierra y al sistema solar, eso ya es un poco más complejo, porque como, no sé si lo dije al principio, pero ningún sistema planetario que se ha encontrado hasta ahora es parecido al sistema solar. Ninguno. Todos son completamente distintos. Nada que ver. Eso puede ser un problema de un sesgo observacional, que 5,000 planetas ya conocidos o varios miles de planetas ya detectados suena mucho, pero en realidad es poco. O sea, y las limitaciones que se tiene con cada una de las técnicas hace que solamente se puedan detectar ciertos planetas con ciertas características. Por ejemplo, velocidad radial y tránsito son ideales para detectar planetas en órbitas compactas. Tránsito solamente aquellos planetas que están donde la órbita se ve de canto. No, en cualquier otro ángulo no se detecta ningún planeta de canto. Velocidad radial no tiene tanto ese problema, pero en el plano del cielo no puede detectarlo. Entonces, mientras mayor la inclinación, es más efectivo velocidad radial. Entonces, astrometría es más susceptible para órbitas más alejadas. Curiosamente, la señal astrométrica crece con la distancia, como les mostré en las ecuaciones, crece con la separación entre el planeta y la estrella. Entonces, esto va a ser como complementario a las otras técnicas. Entonces, cada una de las técnicas tiene sus limitaciones y entonces hay tal vez el hecho de que no hayamos encontrado todavía planetas o sistemas planetarios parecidos al sistema solar es un problema simplemente de sesgo, que no hemos observado el suficiente tiempo, las técnicas, las limitaciones de las técnicas nos limitan para encontrar este tipo de sistemas planetarios, en fin, puede haber muchas razones. Pero ya se están encontrando planetas tipo Tierra y de hecho también se han encontrado unos pocos girando alrededor de estrellas similares al Sol. De hecho, hubo un planeta que se le llamó el primo del sistema solar, que era una estrella muy parecida al Sol,
un planeta parecido a la Tierra en una órbita similar al de la Tierra. Entonces es como que lo más parecido que se ha encontrado hasta ahora digamos, el sistema Sol-Tierra, pero no incluyendo los demás planetas. Y como ya me extendí, ya se me olvidó la primera parte de la pregunta. ¿Cuál era? Ay, tenía apagado el micrófono, perdón. La primera parte era, ¿se puede detectar la presencia de satélites en exoplanetas Ah, con astrometría? La verdad, no lo he pensado mucho. Yo sospecho que no. Yo creo que no con por lo menos no con los telescopios que tenemos en este momento o los que se están construyendo. ¿Quién sabe con los de nueva generación? Eso tendría que investigarse, pero yo creo que es muy difícil, porque lo que se buscaría sería una pequeña variación en el movimiento de la compañera. Pero como dije, es un método indirecto, no se ve el planeta, lo que se ve es la estrella. Entonces vas a buscar una perturbación dentro de otra perturbación. Si ven esto, sería muy complejo. Entonces, yo creo que no se podría, pero esto es así sin pensarlo demasiado. Lo que sí sé es que lo están intentando con tránsito. Con tránsito, la idea es de que si se tiene el planeta y se tiene una luna, entonces, dependiendo de la órbita de la luna alrededor del planeta, puede bloquear más o menos luz en la estrella. Y de hecho, en la entrada y en la salida, la idea es que se ve como un segundo tránsito. Entonces, esto se está intentando. Esto hay varios grupos que lo están intentando y han hecho cálculos, ya han hecho modelos y hay datos donde podría haber alguna señal, pero están todavía limitados en la precisión de las observaciones. Pero se está mejorando cada vez más. Tal vez con el James Webb se logre, no lo sé. Pero sí se está pensando y de hecho hay grupos que lo están pensando mucho y haciendo cálculos y haciendo cosas para buscar lunas, exolunas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos dos preguntas más, si gusta ya con estas, concluimos aquí en Zoom. De la física Laura Parrao, para unir los datos, ¿están colocando cada observación en fecha juliana heliocéntrica? Para ser sincero, no sé cómo usan, qué tiempo de referencia usan. Son relojes, se llaman relojes atómicos que tienen Los atómicos. unas frecuencias muy bien determinadas y usan eso para poder sincronizarlos. Yo sospecho que no tiene absolutamente nada que ver con calendario juliano, ni con calendario gregoriano, ni con nada de eso. Simplemente son tiempos y luego lo unen a tiempo juliano para poder saber cuándo se llevaron a cabo las observaciones, pero digamos durante las observaciones eso no Eso ya importa. sería la interpretación de los datos, ¿no? A lo mejor cuando ya bajen. Pues es como decir, yo en este momento empiezo a grabar y no me importa qué día, ni qué hora, ni qué segundo Ok, es, simplemente empiezo a claro. grabar desde cero, grabo una hora y ya después si le quiero poner la fecha, pues se la pongo al cero. Yo sé que empecé a tal día, tal año, tal mes, tal día, tal hora, tal minuto, tal segundo. A esa hora empecé. Es simplemente sumarle esta información. Muchísimas gracias, doctor. Y Gilberto, en México, ¿aproximadamente cuántos investigadores se dedican a la búsqueda de exoplanetas? Y le agradece, perdón, lo felicita por la conferencia. Gracias. ¿Se refiere a investigadores en México o en el Ajá, mundo? en México. En México. Híjole, somos muy, muy, muy pocos. Así, investigadores que se dediquen completamente a esto, yo creo que ninguno.
Yo creo que todos hacemos otras cosas, no solo esto. Yo empecé a interesarme en esto desde que salió el primer exoplaneta, pero durante muchos años siempre dije, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y lo pospuse. Hasta hace como 11 años fue cuando empecé a hacer algo relacionado con exoplanetas. Hay otros que conozco que se dedican, pues casi, yo diría que medio tiempo a exoplanetas y medio tiempo a sistemas binarios, por ejemplo. Están cierto modo relacionados, pero en fin. Pero así dedicado exclusivamente a exoplanetas, híjole, creo que no conozco a nadie. Que hacemos cosas de exoplanetas, sí hay varios. Somos así sin pensarlo mucho, yo creo que llegamos como a posiblemente 10 astrónomos en México. Pues sí, muy pocos. ¿Sí? Doctor, pues, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Ya no quiero abusar más de su tiempo. Y bueno, nada más le comento, tiene muchas felicitaciones en Facebook, Vicky Dom, gracias por su presentación, muy interesante tema. Nos están siguiendo nuestros compañeros de la NUI Divulgación. Daniel Gómez le dice muchísimas gracias, es muy amable y muy generoso al contestar nuestras preguntas, muy interesante la plática, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, no nos queda más que de verdad agradecerle este excelente tema. No tenemos ahorita, creo que no hay otra pregunta. Gilberto en Zoom le agradece mucho por la respuesta. Alan Carciante también gracias, él nos sigue desde Venezuela y siempre está aquí con nosotros. Entonces, bueno, pasamos ahorita al agradecimiento y a los reconocimientos de nuestros grupos con los que trabajamos. Entonces, voy a compartir pantalla. Permítanme tantito. Pues si me permite nada más pues, agradecerles a todos ustedes, sobre todo por aguantarme durante mucho tiempo, más de una hora. No, doctor, nosotros encantados, siempre nos encanta todo lo que lo que nos comparten y aparte de todo, pues, obviamente, actualizarnos en todos estos temas para nosotros es muy valioso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la parte de agradecimientos y bueno, estamos todos, como ya saben, estamos todos los miércoles en la Sociedad Astronómica. Participamos en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, propuesto por la ONU en el rubro de educación, e igualmente estamos celebrando los 120 aniversarios de la Sociedad Astronómica de México por la divulgación de la astronomía. Participa la UNAM en el rubro de educación continua con personal académico del Instituto de Astronomía, Instituto de Geofísica, Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y personas de otras instituciones en el ciclo de profesiones, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología y los integrantes del grupo Predice. Las conferencias se transmiten los martes por la NUIT Divulgación a las 19 horas, los miércoles por la Sociedad Astronómica de México a las 20 horas y los viernes por el Bachillerato Alfonso Reyes a las 19 horas a través de sus respectivas páginas de Facebook. Y se retransmiten por la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Casa de la Cultura José Antonio Alzate, exalumnos de la secundaria 28 de agosto de San Agustín Etla y Antonio Hernández de San Pedro Mixtepec. Y bueno, agradecemos a todos su colaboración por ayudarnos a cumplir con el lema UNAM, la Universidad de la Nación. Gracias por permitirnos a entrar hasta la sala de su casa. Por mi raza habla el espíritu. Buenas noches a todos. Y bueno, pasamos a la entrega del reconocimiento por la conferencia del día de hoy. El primer reconocimiento dice así: la Sociedad Astronómica de México AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Salvador Curiel Ramírez por su excelente presentación a distancia, Exoplanetas, una vieja nueva manera de encontrarlos, fechado el 19 de octubre del 2022 y firmado por el presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Astronómica de México, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón.
Del lado inferior del reconocimiento está todos los logos de las instituciones que participan, la UNAM, obviamente la parte de educación continua, el Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el Bachillerato Alfonso Reyes, Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la Sociedad Astronómica Guadalajara, Predice, el Grupo Predice, y la Casa de Cultura Antonio Alzate. Muchísimas gracias. Del lado izquierdo se encuentra el logo de la Sociedad Astronómica, UNAM, la Universidad de la Nación, y bueno, estamos en la celebración del Año Internacional de Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y el 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. Aunado a y justamente con la celebración de los 120 años, le otorgamos este otro reconocimiento en el 100 aniversario de la SAM, fundada por el ingeniero Luis G. León, al doctor Salvador Curiel Ramírez por su excelente presentación a distancia, Exoplanetas, una vieja nueva manera de encontrarlos, fechado el 19 de octubre del 2022, igualmente firmado por el presidente del Consejo Directivo, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón. Doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos dado este excelente tema. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a ustedes. Y fue todo un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, doctor. Y bueno, los esperamos aquí el próximo 26 de octubre. Estará con nosotros el doctor Carlos Carrasco González del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, con el tema Formación de planetas en la nueva era de la radioastronomía. Los esperamos aquí, que tengan una muy bonita noche y reciban un caluroso y afectuoso abrazo de todos los miembros de la Sociedad Astronómica de México, y el agradecimiento a todos por estar la noche de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Que pasen una muy bonita noche.